Hola gente querida, en este primer episodio tengo un invitado de los grandes, futuro antropólogo, escritor linarense de poesía, ensayo, traducciones bíblicas y un largo repertorio. Bienvenido Pedro Amador, ¿cómo estás? Bien hallado en esta tarde. Como se dice coloquialmente, no quepo en mí de gozo, que todos hemos dicho alguna vez, no cabo en mí, pero ya no se sabe si es cabo, teniente o coronel. Y eso de no caber en ti, pues lo diría alguien que estaba hinchado o así un poco, pues eso, ¿verdad? Inflamado. Para entrar en contexto, los hebreos a lo largo de su historia han tenido personas que los han salvado de la invasión y abusos de otros pueblos, pero se les dio una promesa de que un día llegaría un Salvador especial. Efectivamente, ese Salvador llegó, el Mesías, Yahshua. Algunos no, lo hemos conocido todos como Jesús. Pero resulta que ellos esperaban un Salvador militar. Esperaban que el sitio, ¿verdad?, de Roma, en el cual vivían en esa época, de los romanos, terminara. Y bueno, que ese Salvador, Mesías militar, reinara con paz, con justicia, con seguridad. Esperaban un reino en la tierra. Pero resulta que ese Mesías llegó, pero anunciaba algo totalmente diferente. Anunciaba un reino de Dios diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, ¿qué es realmente el reino de los cielos? Y si realmente existe ese reino. Bien, pues para responder aquí vamos a dividirlo en dos segmentos de respuesta. Primero es si realmente existe el reino de los cielos y luego cuál sería la mejor evidencia. Es las dos preguntas que me has hecho. Entonces, si realmente existe el reino de los cielos, eso está claro desde el principio, puesto que la inferencia es fácil, puesto que el hombre ha mirado para arriba y ha visto estrellas, nubes, y ha tenido siempre algo por encima, un mundo superior, lo que el judaísmo y las corrientes así más profundas de pensamiento pues dirían un mundo superior, ¿no? Entonces esta inferencia es a la vista, salta a la vista, la inferencia de que hay algo que es un mundo superior por encima de nuestras cabezas. Ahora, ese reino, para que sea reino de los cielos, eso respecto a los cielos. Ahora, al reino. Para entenderlo como reino, se necesitó una analogía en forma de un gobierno para comprender lo que era el reino. Es decir, por ejemplo, el judaísmo entendió plenamente lo que era el reino de los cielos cuando se desarrolla aquí en la tierra el reino davídico, que juntó a las dos casas de Israel, tribu del norte y tribu del sur, y las unificó. Sí. Ahí la analogía ya les quedó más fácil a los israelitas para asociar el reino terrenal que ya tenían, que consiguieron, al reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos era una analogía al reino que se consiguió en la tierra bajo un régimen especial que fue la teocracia. En esa teocracia no fue un éxito rotundo que digamos ahí se acabó todo y todo lo demás, todos los poderes antagónicos sucumbieron, sino que en la teocracia, pues como eran hombres falibles, si fallaban los líderes, normalmente se echaba a perder el pueblo, y si se echaba a perder el pueblo también afectaba muchas veces a la jerarquía, a los líderes. Sí. ¿No? Por ejemplo, cuando se encontró en tiempos de Josué lo que robaron, ¿no?
un robo que hicieron y desencadenó en que fue una derrota bélica por parte de Israel. Entonces, pues, para entender reino de los cielos, el reino lo acabaron de entender cuando tuvo una consecución, una primera teocracia, se puede decir, una primera teocracia establecida en Israel en los tiempos de David, de Salomón, y ya a partir de Salomón ya no fue reino unido, sino un reino dividido, ya como dos casas de Israel, la casa de Judá, Benjamín y Leví por un lado, y las otras casas del resto de los hijos de Jacob por otro lado. Ahora, me has preguntado cuál sería la mejor evidencia de esto, cuál sería la mejor evidencia de que el reino de los cielos verdaderamente existe. Bueno, pues tenemos una datación en las Escrituras. Vamos a, por ejemplo, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Es muy fundamental esta idea porque de aquí parte la esperanza mesiánica, la esperanza en el Mesías, la esperanza en el retorno, en la parusía. Y se refleja en 1.8 de Hechos de los Apóstoles 1.8.9, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Ahí fue in situ cuando vieron el reino de los cielos, en ese momento, en esa, entre comillas, escenografía que se desarrolló allí, en esa ascensión. Bueno, lo que estamos diciendo entonces que el reino de los cielos era el Mesías, o que él mostraba en su forma de ser un reino. Claro, él mostró la ascensión y accesibilidad de ese reino de los cielos. O sea, por así decirlo, abrió las compuertas de la redención porque él fue el primero en entrar, y a partir de ahí, como les anunció, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y previamente a eso, que es lo que vamos a estar viendo ahora, en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, nos dice así: antes de eso, antes de la ascensión de Yahshua, del Mesías, en el 27:52, en el 52:54, dice: y se abrieron los sepulcros. Esto está hablando en la resurrección del Mashiach, del Mesías. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso ya es sobrenatural. Eso ya es el mundo superior actuando. Eso ya es reino de los cielos. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Yahshua HaMashiach, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí fue el momento, la evidencia de donde, digamos, había quedado franco el camino al reino de los cielos. Vale. Bueno, hay personas que piensan, esas personas que piensan de que, bueno, el reino de los cielos, si ya estuviera instaurado, pues no tendríamos que ver la muerte, ni las guerras, ni el sufrimiento, porque ya está ese reino instaurado. ¿Cómo? Bueno, precisamente, digamos, como anclaje al mundo superior, digamos, precisamente hay que vencer esos obstáculos en el entendimiento y en el conocimiento de Dios, porque hemos de entender que el reino de los cielos es una elevación por encima de estas circunstancias terrenas. Pero sería como una elevación personal, porque ese reino de los cielos está dentro de nosotros.
por ahora. Claro, claro. Cada uno tiene que, o sea, dentro de nosotros está ese reino y a medida que cada uno se va elevando, y todas las personas vayan ya conectando con el reino que está dentro de ellos, pues se va reflejando en el exterior y se va instaurando, digámoslo así, en el exterior. Exactamente. Yo hablaría de tiempos. El reino de los cielos sería una elevación o apoteosis futura que se hará presente. Por lo tanto, es desde el futuro donde radia ese reino de los cielos al tiempo presente. De forma y manera que tú estás pasando vicisitudes y tú no te quedas ahí, sino que sabes mirar y elevarte por encima de eso, sabiendo que existe un mundo superior, sabiendo que hay una teocracia exitosa en el futuro, de la cual mana un futuro tan abundante que afecta y modifica los tiempos presentes. Entonces, bueno, ahí ya estaría respondiendo la pregunta de cuándo se instaura ese reino. Por cierto, que se me quedó en el tintero para referirte a esa apoteosis y esa emanación desde el tiempo futuro de esa teocracia exitosa y de ese mundo por venir, reino de los cielos, que afecta y modifica nuestros tiempos presentes. Vamos a ver una escritura que nos hablaría de eso en Romanos 14:7, que dice, en Romanos 14:7, dice 14:17 del libro de Romanos, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu de santidad. De manera que los que han vivido más allá de las, exigencias mundanas y, por así decirlo, a través de los instintos de saciar unos apetitos que son básicos, necesarios, pero no principales, es que esa gente que ha vivido en justicia, paz y gozo en el espíritu de santidad, son la gente que ya se ha adelantado a sí misma ese reino de los cielos que espera en la perfección futura. Vale. ¿Se necesita morir para entrar en él, en ese reino? Bueno, vamos a ver si en las escrituras hay respuesta para esto, porque yo me guío mucho de las escrituras y más en un tema como este, porque, claro, son las mejores definiciones, a mi entender. Es como si quieres entender o conocer plantas, pues lo mejor irte, ¿verdad?, a una enciclopedia donde hable específicamente de las plantas, ¿verdad? Pues es lo que estamos tratando. En el 17:3 de Juan nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, subrayamos, es una palabra principal, el conocimiento, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Entonces, el cielo es mundo superior, y ese mundo superior es un conocimiento. Aquí lo relata en Juan 17:3. Es un mundo superior, conocimiento superior, en el que conoces a Dios. Ahí está la conexión. Sí. Y entonces, respecto a tu pregunta de que si se necesita morir, pues si te parece vamos a... Claro, porque bueno, también conecta mucho con el tema de la salvación, que ahora no es el tema, eso ya sería en otro episodio, pero también conecta de que algunas personas, por no decir religiones,
se tienen esto muy marcado de aquí en esta tierra vamos a sufrir, vamos a vivir penurias, porque cuando ya partamos, que muramos, pues vamos a ir al reino de los cielos, vamos a estar en el paraíso, vamos a tener la salvación, pero mientras tanto aquí... Claro, es un conformismo. Exactamente, vamos a sufrir y vamos... Entonces, claro, yo la verdad que no lo veo así, igual como con la salvación. Yo creo que la salvación es ahora y el reino de los cielos es verdad que va a ser en un futuro una proyección donde se va a ver más externamente, pero que empieza con la persona, con el ser, con el que tú te conoces. Bueno, cuando yo tengo un dicho que cuando tú te conoces, conoces a Dios, ¿verdad? Porque somos su reflejo. Cuanto más entramos en nosotros, más vemos claramente a Dios. Entonces creo que también entra la esperanza de tener un mundo mejor, ¿no? Entra de tener la esperanza de que en el futuro será mejor. Pero eso, que la pregunta va en relación a eso, porque la gente que sí, que aquí tenemos que sufrir, pero luego, cuando muera, pues ya el reino de los cielos. Sí, eso es muy, muy pernicioso porque principalmente hace que la gente se descuide en su salud, que descuide su cuerpo, claro. que se descuide a sí misma, sus valores, digamos, se desintegre, se sienta mal, se deprima, también llama a la depresión. Sí. Pero entonces, lo que hemos hablado antes, no consiste el reino de los cielos en comida ni bebida, sino que nos adelantamos gozo, justicia, paz, ¿verdad? ¿Qué es todo eso? Felicidad. Nos la adelantamos en este tiempo. Para eso es que es el reino de los cielos, para echarle mano. Máxime cuando ha quedado franco el camino con, digamos, ese velo de la carne del Mashiach que nos permite, dice, es la puerta. El velo, a través de su carne, es el velo por el que entramos a ese reino, a ese hábitat, ¿verdad? Nos lo traemos aquí a nuestro tiempo. Ahora, sin duda que también, aunque ahora mismo lo que estamos haciendo es adelantarnos el reino de los cielos en la manera de vivir bien, de vivir con gozo, de vivir en felicidad, con sanidad, exactamente, con valorización, con dándote tu lugar, sintiéndote bien con los demás. Además, también es un reino que va a tener una culminación, digamos, porque hasta ahora ha sido un proceso que ya hemos narrado y que va a tener su culminación o su consecución, igual que lo tuvo, por ejemplo, el reino de Israel. Al reino de Israel le costó milenios hacerse con una teocracia, ¿verdad? Pero al final la consiguió, en tiempos de David. Bueno, pues eso a una escala, por supuesto, de perfección, no es nada comparable, porque ya digo que apenas fueron unos añitos que se llevaron bien todos, pero la consecución exponencial en lo que es el reino de los cielos, pues podemos calcularla en lo que es al por mayor de eso. Es la optimización más caudalosa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿se necesita morir? Es la pregunta. Pues dice en el 15:51 de Primera de Corintios que no todos moriremos, porque ya está hablando de una consecución, de un culmen a todo ese proceso que hemos estado viviendo en todo este tiempo, con el anuncio del reino de los cielos, con ese abrir las puertas que hizo el Mashiach al reino de los cielos, y ya entonces va a haber un punto culminante en la historia en el que se produce esto. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, que en verdad bíblicamente morir es dormir para los que son escogidos, para los que están en Dios, ¿verdad? Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Sí. Ahora, ya esta transformación no es que nos traemos los beneficios del tiempo futuro de la perfección del reino de Dios a nuestro tiempo presente, sino que ya es una transformación que ya abarca un tiempo de vida datable, en el que el hombre aquí dice, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. Es la apoteosis. Es el salto evolutivo que todo el mundo ha estado esperando, porque se queda la gente mirando para confirmar la teoría de Darwin y no ha encontrado ese paso evolutivo de una especie a otra nunca. Pero ahí, en ese momento en el que no todos vamos a dormir, pero que todos vamos a ser transformados, será datable ese paso evolutivo del actual ser humano en algo más, digamos, no más sofisticado, porque el hombre ya es bastante complejo y complicado, pero sí más perfecto, más sano en todos los sentidos. Sí, exactamente. Sí. Hombre, hoy en día estamos viendo que ya te queda con los ojos ya cuadros de que antes tú veías la relación de, digámoslo, del dinero, y tú veías personas, relacionabas el dinero con personas malas, ¿no? Las personas ricas, malas porque antes se asociaba o no había un despertar espiritual como lo hay ahora. Ahora tú ves personas con mucho dinero y espirituales. O sea, que hay algo que está cambiando. O sea, hay veces decimos, uy, hay mucha maldad en el mundo. Pero no, cuando tú quitas un poquito la vista de lo que te quieren meter por los ojos en la TV y apartas un poco la vista y ya empiezas a ver mucha gente millonaria y te hablan de espiritualidad, mucha gente millonaria y te hablan de sanidad emocional. Entonces ya la gente y mucha gente científica, mucha gente científica, también espirituales, y gente que te habla de Dios. Y ya se está viendo esa evolución, como ha dicho, esa evolución en la humanidad, ese cambio de lo que antes no se veía. Entonces, y como estamos tan enfocados como en lo malo que pasa, no vemos esa evolución del ser humano. Sí, yo diría que el cambio del ser humano ha existido siempre, porque siempre ha existido la motivación. Cuando un ser humano ha estado motivado, ha cambiado su realidad. Pero ya lo que la gente echa en falta, necesita y ya está viviendo es una vida en completitud, una vida plena. Es lo que la gente está buscando al día de hoy. En equilibrio, sí. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias, ¿vale? Por tu aportación en este podcast. Igualmente seguiremos compartiendo en esta primera temporada, y bueno, a mis amigos que nos están escuchando, los invito a que nos sigan. Vamos a seguir teniendo temas donde cuestionamos también un poco esas creencias de nuestra infancia, o creencias un poco tabú, un poco... ¿cómo se puede decir? Lo que hoy llamarían creencias limitantes. Sí, ¿no? Creencia limitante. Que no tienen nada que ver, como mucha gente intenta encauzar las creencias limitantes en mantener una fe y en tener una fe. Exacto, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces va a estar muy interesante, ¿vale? Porque es bueno hacerse preguntas, es bueno cuestionar, es bueno... empezar a ver puntos diferentes y pues lo que te llame la atención y lo que más coincida contigo, lo que más te haga coherencia o te haga clic, pues bueno, quédate con eso. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Y gracias a todos por el seguimiento, por la atención, y nos vemos en una próxima ocasión, que este sea uno de los muchos que vamos a estar grabando para que nos llamemos todos juntos al avance, al desarrollo, al progreso espiritual y también
también material, porque no solamente tiene que ser en el terreno espiritual, sino que lo espiritual va a abarcar también lo material. Claro, es más, cuando estudias antropología, te diferencian lo material de lo cognitivo. Y entonces hay tendencias de los materialistas que toman, por ejemplo, del materialismo dialéctico o el materialismo cultural, y hay los cognitivistas que se basan en el conocimiento, pero como hemos estado leyendo, ¿verdad? Dice, esta es la vida eterna, este es el reino de los cielos, esta es la abundancia, que te conozcan a ti. Desde ahí es desde donde hemos de operar. Pues muy buen broche de oro. Así que muchísimas gracias.